Bendiciones del Altísimo Señor Jesucristo para todos ustedes. Bienvenidos a Contrapunto, la nueva sección de nuestro podcast. En esta nueva sección, procuraremos debatir ideas desde dos concepciones opuestas, pero procurando alcanzar conclusiones afines con la palabra del Señor. Que sea de bendición. Dios les bendice. Bienvenidos a Contrapunto. Hoy nos adentramos en una de las preguntas más esenciales sobre nuestra propia existencia, una que surge al examinar tanto la revelación de la Escritura como las observaciones del mundo natural. ¿Cuál es el origen del ser humano? Así es. La pregunta que vamos a abordar hoy es la siguiente. ¿Somos el resultado de un acto de creación directo, especial, de Dios, dotados desde el inicio con alma, conciencia y moralidad a su imagen y semejanza? ¿O es posible que Dios, en su soberanía, utilizara un proceso evolutivo para formar nuestro cuerpo físico, para luego intervenir de manera única y sobrenatural, infundiendo ese soplo de vida, el espíritu, que nos hace verdaderamente humanos? Yo defenderé la primera postura. Sostengo que la complejidad de nuestra naturaleza moral, intelectual y espiritual apunta a una creación especial distinta a la de cualquier otra criatura. Y yo exploraré la segunda. Argumentaré que la fe y la ciencia no están en conflicto y que un modelo de creación progresiva, o evolución teísta, muestra una faceta distinta de la sabiduría y el poder de nuestro Creador. Comencemos entonces por el fundamento. Génesis 1:27 nos dice claramente que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Para mí esta imagen de Dios, la imago Dei, no es algo que pueda desarrollarse gradualmente. Es la esencia de lo que somos, nuestra capacidad para razonar, para crear, para amar, para distinguir el bien del mal, son atributos espirituales no biológicos. Estoy completamente de acuerdo en que la imago Dei es lo que nos define y es un don de Dios. La pregunta no es qué es, sino cómo la recibimos. ¿No es concebible que Dios preparara un vehículo físico a través de un largo proceso natural, un homínido, y en un momento específico de la historia interviniera directamente para elevar a esa criatura, infundiéndole un alma y transformándola en el primer ser humano? Ajá. Ahí es donde encuentro la primera gran dificultad. Esa idea, aunque busca conciliar, me parece que introduce una separación entre cuerpo y alma que la misma Escritura no sostiene con tanta claridad. Génesis 2:7 describe un acto único e integrado. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No dice que tomó un ser preexistente y lo mejoró, dice que lo formó del polvo. O sea, un acto de creación de novo, a partir de la materia inerte. Sí, entiendo perfectamente esa lectura, pero ¿qué pasa si vemos el lenguaje del Génesis no como un manual de ciencia del siglo XXI, sino como una declaración teológica profunda escrita para una audiencia antigua? La frase polvo de la tierra puede ser una bella metáfora para indicar nuestra humildad material, que estamos hechos de los mismos elementos que el resto de la creación. No necesariamente excluye que ese polvo haya sido organizado a través de un proceso que Dios mismo diseñó y sostuvo. Pero al interpretarlo como metáfora, corremos el riesgo de diluir la acción directa y personal de Dios que el texto parece enfatizar. El pasaje describe una intimidad, un creador que se ensucia las manos, por así decirlo. Además, esta idea de una discontinuidad, de un salto cualitativo, no solo la vemos en la teología. Fíjate, incluso si miramos el registro fósil, muchos paleontólogos como el reconocido Ernst Mayr han hablado de una gran brecha no puenteada entre los homínidos más primitivos como el Australopithecus y la aparición del género Homo. No parece una rampa suave, sino un escalón muy alto. Es un punto válido, pero el registro fósil es complejo y constantemente se actualiza. Lo que antes parecía una brecha insalvable, hoy se ve con más formas de transición. Pero bueno, concedamos el punto por un momento. Un modelo de creación progresiva no niega los saltos. Dios puede intervenir. Quizá la aparición del género Homo fue precisamente uno de esos actos creativos especiales dentro de un proceso general. Pensemos en la explosión del Cámbrico, donde la mayoría de los grandes filos animales aparecen de forma súbita en el registro. Un creacionista progresivo diría,
Ahí está la mano de Dios actuando de manera decisiva dentro de su plan. Me parece que eso nos lleva a un problema aún mayor. El mecanismo. El darwinismo se basa en modificaciones leves, sucesivas y numerosas que se acumulan por selección natural. Pero cuando observamos la vida a nivel molecular, encontramos sistemas que no pudieron haberse formado de esa manera. Pensemos en lo que el bioquímico Michael Behe llama complejidad irreductible. A ver, para que nuestra audiencia nos siga, ¿podrías darnos un ejemplo claro de qué es la complejidad irreductible? ¡Claro! El mejor ejemplo es una ratonera común y corriente. Una ratonera necesita una base de madera, un resorte, un martillo que golpea, una barra para sujetar el martillo y un gancho donde se pone el cebo. Si le quitas cualquiera de esas piezas, no tienes una ratonera que funciona a medias, tienes un montón de madera y alambre inútil. No sirve para nada. Todas las piezas deben estar ahí desde el principio. Behe argumenta que encontramos sistemas así dentro de nuestras células, como el flagelo bacteriano, que es como un motor fuera de borda microscópico, o la cascada de coagulación de la sangre. Son tan complejos y sus partes tan interdependientes que un proceso gradual y no dirigido no puede explicarlos. Apuntan a un diseño deliberado, a un acto de creación en un momento específico. La analogía de la ratonera es excelente para ilustrar el concepto, pero tiene una debilidad fundamental cuando se aplica a la biología. Y aquí es donde la perspectiva de una evolución guiada cambia todo. El argumento de Behe funciona muy bien contra una evolución atea, ciega y sin propósito. Pero como creyentes no postulamos un proceso ciego. Afirmamos que la providencia de Dios supervisa cada paso. Lo que para un naturalista es una mutación aleatoria, para nosotros es un evento dentro del plan soberano de Dios. Él pudo perfectamente orquestar la aparición de los componentes necesarios en la secuencia y el momento correctos para formar esos sistemas complejos a lo largo del tiempo. Pero entonces, ¿por qué un método tan indirecto y francamente tan lleno de callejones sin salida y extinciones? Si Dios es el diseñador, ¿por qué no simplemente crear el sistema funcional desde el inicio? Me parece una visión de Dios menos poderosa que la del Creador que habla y las cosas son hechas, como lo describe el Salmo 33. No lo veo como menos poderoso, sino como una muestra de un tipo de poder y sabiduría diferentes. Como expresó Frederick Temple, quien fue arzobispo de Canterbury, la idea de que Dios hizo que el mundo se hiciera a sí mismo es una concepción teológicamente más sublime. Muestra a un creador que no solo construye máquinas, sino que instituye procesos y leyes que tienen la capacidad de generar complejidad y belleza. No disminuye su poder, sino que lo magnifica. La actividad creativa de Dios no tiene por qué limitarse a milagros puntuales. Puede estar entretejida en el mismo tejido del tiempo y la naturaleza. Entiendo la belleza de esa idea, pero me lleva a la objeción más importante de todas, que trasciende la biología y entra en el terreno de lo inmaterial, la moralidad y la conciencia. Romanos 2:15 dice que la ley de Dios está escrita en sus corazones. Esa conciencia del bien y del mal, ese sentido de justicia que nos hace indignarnos cuando vemos a un inocente sufrir. ¿Cómo puede surgir eso de un proceso material, aunque sea guiado? La materia no genera moralidad. La selección natural favorece la supervivencia, no la santidad. El altruismo radical, el sacrificio por otros sin beneficio propio, es un escándalo para una visión puramente biológica. Y ambas posturas coincidimos en algo crucial. Dios es la fuente última y única de la moralidad. Un universo sin Dios es un universo sin una base objetiva para el bien y el mal. La pregunta, de nuevo, es el cómo. La evolución teísta no dice que la moralidad evolucionó de la materia. Dice que Dios usó un proceso evolutivo para crear un ser, el ser humano, con la capacidad neurológica y espiritual para recibir y comprender su revelación moral. Creó el hardware, por así decirlo, y luego instaló el software divino. Me cuesta aceptar esa distinción. La conciencia de uno mismo, la capacidad de introspección, el anhelo de trascendencia, el alma. No me parecen un software instalado en un hardware animal. Me parece la esencia misma de una criatura hecha a imagen de un ser personal y consciente.
C.S. Lewis argumentaba que la existencia de una ley moral objetiva apunta a un legislador moral. Yo añadiría que la existencia de la conciencia, la libertad y la razón apuntan a un creador que es el mismo consciente, libre y racional. Estas cualidades no pueden surgir de un proceso impersonal, sino que deben ser otorgadas por una persona. Pero ¿no podría ser que el acto de soplar aliento de vida en Génesis 2 sea precisamente ese momento? El momento en que Dios toma el producto final de su proceso creativo natural, el Homo sapiens, y lo eleva, otorgándole esa chispa divina, esa personalidad, esa alma que lo transforma en Adán, el primer hombre en un sentido teológico. Esto respeta tanto la evidencia de un desarrollo biológico a lo largo del tiempo, como la verdad bíblica de que nuestra humanidad espiritual es un don directo y milagroso de Dios. Aún así, veo una tensión insalvable. Si Adán tuvo padres homínidos, ¿tenían ellos alma? ¿En qué momento exacto se trazó la línea? ¿Y qué hay de la caída? La doctrina de un pecado original que afecta a toda la humanidad a través de un ancestro común, Adán, se vuelve teológicamente muy complicada si Adán fue solo un representante de una población ya existente. Una creación directa y especial de Adán y Eva como los progenitores únicos de la humanidad me parece mucho más coherente con la teología paulina del pecado y la redención. Reconozco que esas son preguntas teológicas complejas que el modelo de evolución teísta debe abordar con seriedad, y hay varias propuestas al respecto. Pero el modelo de creación especial también se enfrenta a sus propias preguntas difíciles frente a la abrumadora evidencia genética y fósil que apunta a un pasado antiguo y a una ascendencia común con otras formas de vida. Mi punto es que ningún modelo está libre de dificultades. Se trata de ver cuál de ellos integra de manera más armoniosa el conjunto de la revelación de Dios, tanto en su palabra como en su mundo. En resumen, para mí, la evidencia apunta a que la singularidad del ser humano es absoluta. Nuestra conciencia moral, la capacidad para el arte y la abstracción y, sobre todo, nuestra capacidad para tener una relación personal con Dios son realidades que no se pueden explicar como el resultado final de un proceso biológico. Son el sello inconfundible de un creador que nos hizo directamente a su imagen, como una creación especial y aparte. El relato bíblico, apoyado por los argumentos desde el diseño y la moral, ofrece la explicación más sólida sobre quiénes y qué somos. Por mi parte, concluyo que la fe en un Dios creador no solo es compatible con la evidencia de un desarrollo biológico a lo largo de eones, sino que puede enriquecer nuestra visión de él. Un modelo de creación progresiva nos permite maravillarnos ante la sabiduría de un Dios que obra tanto a través de leyes naturales constantes como mediante intervenciones decisivas y especiales. Nos invita a ser fieles tanto al libro de la Escritura como al libro de la naturaleza, reconociendo que ambos tienen el mismo autor divino y que en última instancia no pueden contradecirse. Ciertamente, ambos reconocemos la inmensa complejidad de este tema y la necesidad de abordarlo con humildad. Es vital que nuestra audiencia entienda que el corazón de nuestra fe cristiana no está en juego en esta conversación. Exacto. Ambas perspectivas afirman con toda fuerza que Dios es el creador soberano de todo lo que existe y que el ser humano tiene un valor y una dignidad únicos por ser portador de su imagen. El diálogo no es sobre si Dios creó, sino sobre el cómo lo hizo. Una cuestión que, lejos de dividirnos, debería invitarnos a todos a un examen más cuidadoso y a una mayor reverencia ante el misterio de nuestros propios orígenes. Pueden escuchar otros de nuestros análisis y diálogos explorando la lista de reproducción en nuestro canal 3 Chapters Voz en YouTube. Que la paz de Dios sea con ustedes.